escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaime, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, de Último Minuto Cúcuta y Multimedia Cúcuta. Y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos cibernautas y mis queridos audio escuchas. Hoy, miércoles santo, un día de muchísimo compromiso, de mucho corre, pero mañana entramos en procesos de meditación, de ayuno. Ya sí vamos a estar desde el Viernes Santo y los invito a ustedes que también lo hagan. Los temas centrales: desmantelada organización terrorista de Hezbollah en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Por qué vamos a hablar de eso hoy? Porque todo lo que está pasando en Arauquita, en la zona de frontera con Venezuela, tiene que ver con este tema. Hezbollah, ustedes echamos la película para atrás, en este programa lo he anunciado muchas veces. Hace 5 años mostramos en este programa cuando aviones estaban aterrizando en Caracas, aviones que venían del Medio Oriente, de iraquíes que pertenecen a otros grupos terroristas, y los de Hezbollah, y a ellos les dieron ciudadanía. No fue que vinieron soldados, pues sí, soldados, pero con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, familias completas. Y mientras el pueblo venezolano aguanta hambre, ellos sí han tenido de todos los servicios. Recordemos que inicialmente, cuando empezó todo este proceso de desmantelación de la democracia en Venezuela, Chávez trajo primero al G2, a los cubanos. Los trajeron camuflados del servicio médico, que así nos querían meter aquí en Santa Marta, en el mismo proceso, meternos los médicos a Santa Marta, meter médicos, la misión médica cubana, que salen mal preparados como médicos. Otra cosa es que ya tienen unos científicos dedicados a la ciencia, y eso es otro tema, pero esos médicos que ellos exportan, a los que esclavizan porque no les pagan el dinero a ellos, sino son divisas que entran para el gobierno cubano. Entonces dentro de ellos llegaron camuflados los G2 a Venezuela, con Chávez, estando Chávez. Y llegó un momento en que fueron el círculo de seguridad de Chávez. Se va Chávez, queda Maduro, y ellos siguieron allí. Recordemos que el ministro de Defensa cubano. Todo eso lo pasamos aquí en Magazine Informativo y Consciente, lo advertimos y trajimos personas internacionales a que nos lo explicaran. Y en aquel momento recuerdo que muchos me llamaron y me dijeron: Esperancita, eso es temerario decir esas cosas. Dije: no, viene en camino.
personas muy importantes de Venezuela, conocedores de la problemática, lo están denunciando e internacionalmente se ha denunciado. Pero como no creyeron que todo eso debe pasar en Venezuela, pues se dejaron agarrar ventaja y pasó. Y se les instalaron los de Hezbollah. Y Hezbollah, alguien me dijo un día, Esperanza, es que esos iraquíes y esos de Hezbollah, ellos no están metidos en el negocio de narcotráfico. Ellos están metidos en el negocio de armas, porque ellos son musulmanes y no se meten en temas de droga. Les digo, no, sí se meten, los iraquíes se meten en el tema, ellos están dentro de los carteles de la mafia de droga. Y los de Hezbollah son los soldados que cuidan a esos carteles, pero además son los terroristas y ellos están en el negocio de armas. Esta red que se está desmantelando, que estuvo azotando y afectando a Latinoamérica, está profundamente conectada con todos esos extranjeros terroristas que han estado custodiando y apoyando al narcogobierno castrochavista usurpador de Venezuela. Vamos a ver ese video para entender un poco más todo lo que les estoy contando y recordarlo, ¿no? Porque eso yo lo he estado anunciando hace 5, hace 6, hace 4, hace 3, hace 2 años acá, el Magazine Informativo de Consciente. Hablamos a esta hora de la triple frontera. Allí, agencias de seguridad de Brasil, Paraguay y Estados Unidos desmantelaron una organización criminal vinculada a Hezbollah. La red camuflaba droga en contenedores de carbón. Los detalles de la investigación fueron dados a conocer por la cadena de noticias Al Arabiya, que señaló como principal responsable al ciudadano libanés Nasser Abbas Bahamat, radicado en Ciudad del Este y estrechamente vinculado con la organización terrorista. Esta organización se habría establecido en la zona de triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil en el año 2014. Para hablar de este tema está con nosotros Javier Oliva, es profesor e investigador en temas de defensa y seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está en pantalla. Señor Oliva, bienvenido a la tarde fin de semana. Es un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos al auditorio, Carlos. Muchas gracias y que haya salud. Bienvenido. Desmantelaron una banda, pero como esta deben haber varias en la zona. Quiero preguntarle inicialmente, ¿cuál es el poder real de Hezbollah en Latinoamérica? Han habido algunos indicios, incluso en México, pero las propias agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos han descartado que estos vínculos en el contexto latinoamericano sean amplios o extensos. Lo que sí es importante compartir con el auditorio es que en esa triple frontera hay una comunidad islámica que tiene su asiento en esta parte y que ya la nota que estamos analizando hoy ya había habido un antecedente hacia el año 2010, en donde también se encontraron algunos indicios o vínculos. Cabe recordar que la relación que sí había con organizaciones terroristas las tenían las FARC en su momento, ¿no? Cuando se descubrieron los vínculos con Euskadi Tasuna, cuando se descubrieron también los vínculos con el ejército republicano irlandés y en un par de ocasiones al menos con las organizaciones del terrorismo islámico en general. Entonces este desmantelamiento, bueno, primero que es en una zona muy porosa, de muy alta conflictividad. Recordemos que en alguna ocasión, todavía siendo presidenta Dilma Rousseff, desplegó 10,000 soldados en esa parte de la frontera de Brasil con Paraguay y con Argentina. Entonces siempre ha sido una zona de mucha tensión, de tráfico de drogas, de armas, en general contrabando, y esto pues lo hace una zona, insisto, en donde la presencia de organizaciones radicales, en este caso de inspiración islámica, pues debe llamar la atención para pues tener mejores controles fronterizos
navales, marítimos, quiero decir, aéreos o terrestres, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, poner un caso, las migraciones que suben de Centroamérica hacia Estados Unidos y atraviesan México, hay personas que vienen de Costa de Marfil, de Senegal, de partes muy de Siria, ¿no? Y no solamente son hermanos y hermanas centroamericanos, sino que vienen de muchas partes del mundo. Entonces, estos flujos migratorios, y más en un contexto como el de la epidemia, pues hay que ponerles mucha atención, Carlos. Este es mi primer comentario. Bien, ¿qué actividades criminales desarrolla o por lo menos llama la atención de Hezbollah en esta parte del mundo? Una triple frontera, 3 países. Sí, básicamente lo que es el tráfico de armas principalmente. Lo que sucede es que estas organizaciones de inspiración islámica y por lo tanto ortodoxa, al menos en la vida cotidiana, pues no está permitido obviamente el consumo de drogas. Entonces, digamos que su especialización en el mundo de la ilegalidad son ese tráfico de armas en el suelo, como se está descubriendo hasta ahora, con alguna presencia en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Entonces, las intersecciones que se dan entre el terrorismo y las organizaciones criminales, pues básicamente se dan en torno al suministro de armas, en donde comparten el mundo de la ilegalidad, lógicamente, y en donde también tienen como enemigo, lógicamente, al Estado de Derecho. Pero sí hay que distinguir entre lo que la inspiración religiosa que puede tener una organización terrorista a una motivación de codicia por parte de las organizaciones criminales. Este es mi segundo comentario. Ya me adelantaba algo, me decía que la FARC tenían ese contacto. ¿Cuáles son los principales aliados de este grupo terrorista en la región, en la actualidad? Bueno, en la actualidad, insisto, no se han detectado vínculos sólidos. En México, el año pasado hubo 6 alertas migratorias porque 6 ciudadanos pertenecientes a países como Siria, Afganistán, Pakistán, Irak, pretendieron entrar a los Estados Unidos desde México y las autoridades migratorias mexicanas los deportaron. Entonces, y en lo que se refiere a la actividad más en general respecto al crimen organizado, estos contactos no han podido ser lo suficientemente ni consistentes ni duraderos, por la naturaleza misma. Por un lado, la condición geopolítica del continente americano, pues es muy difícil llegar a nuestros países sin ser de alguna forma registrados, ¿no? Y que por la otra, pues evidentemente también la actividad terrorista ha sido relativamente controlada. Ya Estados Unidos, hace exactamente un año, en la lista que dan a conocer de potenciales adversarios a los intereses estadounidenses, ya el terrorismo estaba ya en el 5º lugar, ¿no? Atrás de lo que se denomina en ese documento las rivalidades geopolíticas, empezando obviamente por China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y hasta el 5º lugar apareció el terrorismo. Entonces, de alguna forma también las fuentes de financiamiento han sido más controladas, ¿no? Luego estas organizaciones fachada que se utilizan, como son organizaciones sociales de corte caritativo, ¿no? Básicamente, y que lo que en realidad hacen es lavar dinero para financiar las actividades de organizaciones terroristas, pero no están del todo asentadas en nuestros países hasta el momento. Quiero que hablemos también del régimen de Nicolás Maduro. ¿Significaría de alguna manera la entrada o el punto de partida hacia el norte del continente? ¿México, Estados Unidos, Canadá? Bueno, es una, con las características que sabemos que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones que tiene con otros dictadores, como es el caso de Daniel Ortega
o las relaciones que tiene de siempre, por lo menos desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia, con Cuba. Recordemos que Cuba, antes de salir, 2 días antes de que Donald Trump dejara la Casa Blanca, volvió a incluir a Cuba como un gobierno que financia, patrocina o tolera las actividades terroristas. Entonces este mensaje dejado por el ahora expresidente Donald Trump con el desmantelamiento de descubrimiento y desmantelamiento de esta organización, pues sí hay que poner mucha atención respecto a lo que podrían hacerse, y esperemos que no sea así desde luego, en el gobierno de Nicolás Maduro desde Caracas. Usted me decía, en el mundo islámico está prohibido el consumo de drogas, pero ¿no pudiera ser precisamente el narcotráfico internacional una fuente de financiación para estos grupos que necesitan hacerse de armas cada día más? Bueno, sí, recordemos que hoy Afganistán es el principal productor de heroína en el mundo, después está Myanmar y en tercer lugar, desafortunadamente, está México. Y esto hubo una reinterpretación de la Sharia, que es como la ley, digamos, práctica del Islam, y se permitió, esto se descubrió en el 2008, se descubrió que con la producción de heroína, Al-Qaeda, en ese momento, el Estado Islámico todavía no existía, se estaba financiando para la adquisición de armas a través del suministro de drogas, sobre todo a Europa. Entonces vemos que hay un cambio importante, pero podrían utilizar la droga, pero también en ese sentido rivalizarían en todo caso con las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. Entonces, sería con la información disponible del tema que estamos analizando, son actividades más bien complementarias en términos de la ilegalidad, es decir, el tráfico de armas, porque tanto los terroristas como los criminales necesitan el mismo insumo que son las armas, ¿no? Entonces, esto nos coloca, de hecho, la posición de México, que acaba de ingresar por quinta ocasión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el discurso de inauguración, que fue el 1 de enero, el embajador mexicano, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que por cierto fue rector de la UNAM, señaló que uno de los temas prioritarios en estos 2 años que va a estar México allí es concentrar acciones, coordinar medidas jurídicas y políticas para controlar o frenar el tráfico de armas, ¿no? Entonces, en México el 80% de las armas con las que los mexicanos están matando proceden de armerías en los estados fronterizos de los Estados Unidos con México. Entonces, este conjunto de problemas y de desafíos, pues, al tener una presencia ya documentada de un intento deliberado en la triple frontera de asentar o tener una base, estas organizaciones terroristas, pues debe mover atención a los servicios de inteligencia civiles, ¿no? A nivel latinoamericano, para empezar. ¿Qué tanto hacen Brasil, Argentina, Paraguay para frenar precisamente los contactos de grupos terroristas con organizaciones criminales locales? Por ejemplo, la presencia de esta banda desmantelada data del año 2014, la operación como 14. Tal. Sí, pero hay que recordar y hay que insistir que ahí hay una comunidad de credo islámico, me refiero, hay una comunidad realmente asentada ahí, y islámica, y que puede ser una especie de cabeza de playa para que de alguna forma las organizaciones puedan establecerse. Y hay otra cosa muy importante también, y ahora pasamos al tema de qué están haciendo Brasil, Argentina y Paraguay. Pues lo primero que tienen que hacer es justamente, o deberían estar haciendo, es esta coordinación, porque a querer o no, una variable que ayuda mucho en este asunto de las organizaciones terroristas y su potencial presencia en nuestro país es en nuestro idioma, ¿no? Es decir, podemos detectar prácticamente de manera inmediata quienes sí, quienes no dominan el español viniendo de otra cultura, ¿no? Entonces, y este es un recurso que incluso lo utilizaron mucho en la década de los 70s la Policía Migratoria de México, cuando teníamos alguna problemática de extensión de la guerrilla, cuando estaba
en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua principalmente, por el acento. Estaban capacitados los policías de frontera de México para detectar un acento que no fuera propiamente de una mexicana o de un mexicano. Entonces, esta es una variable que indudablemente puede ayudar. Ahí las comunidades islámicas en nuestros países son muy pequeñas, pero esto no implica que pudieran de alguna manera ser presionadas o ser influidas por alguna organización terrorista a nivel internacional. Principalmente estamos hablando del casi derrotado Estado Islámico en la guerra de Siria. Bien, vamos a agradecer a Javier Oliva, profesor e investigador en temas de defensa y seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor Oliva, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Será hasta la próxima. Mire, mis queridos oyentes de Cibernauta, este es un tema que tenemos que tener muy presente. Estos de Hezbollah están asociados también con los carteles mexicanos. Y esos carteles mexicanos están asociados con el narcotráfico que se está moviendo en el Catatumbo. Ustedes recuerdan esa etapa en que de Venezuela se estuvieron pasando para Colombia algunos militares, ¿cierto? Que pues acá se les protegió en Colombia también. Recuerdan todo ese proceso, ¿no? Y también más o menos un poquito antes y también un poco después también estuvieron pasando algunos funcionarios que habían sido del gobierno cuando Chávez, que a ellos pues ellos se paran en contra del gobierno de Chávez después y después siguen parados en contra del gobierno de Maduro, y a ellos también se les puso la situación un poco fácil y empezaron a carcelarlos y algunos desaparecerse, y muchos tuvieron que pasar para acá, pasaron por las trochas. A muchos se les dio asilo, otros hicieron de tránsito para irse a otros países, ¿verdad? En esa época, si ustedes recuerdan, mis queridos oyentes de cibernautas, acá en Magazine Informativo y Política denunciamos que los del G2 cubano que están en Venezuela se estaban pasando a Cúcuta a buscarlos. Por eso muchos que llegaron a Cúcuta les tocó, de esos venezolanos que iban a Cúcuta, les tocó irse de esta zona porque estando en esta ciudad corrían peligro. Todo eso que ustedes vieron en ese video no está lejos de nosotros, está aquí con nosotros también, pegado ahí en la frontera, y de eso también acá nosotros, porque los de Hezbollah son socios de los mexicanos, y los mexicanos son los que están también en el tema del narcotráfico en la zona de Catatumbo. Es muy importante tener esa información presente. Además de todos los desplazamientos que ya hay en nuestro entorno, dentro de Colombia, en nuestro entorno, ahora hay una denuncia a una comunidad religiosa de menonitas de desplazar a población indígena en el Meta. Además, los señalan de deforestar más de 40 hectáreas de bosque de ganadería que lo hacen para realizar sus cultivos. Una controversia y un enorme conflicto social se conoció en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, donde están denunciando que comunidades indígenas están siendo despojadas y desplazadas. Afirman que estos hechos son motivados por extranjeros pertenecientes a una comunidad religiosa conocida como menonitas. Según las autoridades, estas personas han llegado de México en su mayoría desde el año 2016. Un total de 45 familias estaban allá cuando nos llegaron 13 carros y luego nos hicieron salir, es decir, nos desalojaron del territorio, aseguró Ramón Estrada, autoridad tradicional del territorio ancestral Chaviolonia de los indígenas Sicuani. Ojo con eso, mis queridas autoridades. Pareciera que fuera algo de hasta de reírse, porque uno dice, bueno, y en medio de todo, entonces ahora también grupos religiosos van a venir a desplazar a los colombianos, ¿no? Por eso son grupos religiosos extranjeros. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, por parte del Gobierno Nacional, estructuró el plan estratégico para continuar en la seguridad y protección de personas en reincorporación
el cual articula acciones de diferentes entidades gubernamentales y territoriales. El documento comprende acciones del Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Fuerzas Armadas, la ARN, la UPN, además integra la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y también responde a consideración de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Pues vamos a ver el video donde el consejero Archila nos habla un poco de esa parte. La Justicia Especial para la Paz aclaró que la coordinación de todas las acciones de seguridad por parte de las distintas entidades, no solamente del gobierno, sino del Estado, le corresponden a la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. En esa medida, hoy he adoptado el Plan Estratégico para la Seguridad de Excombatientes FARC. Ahí se recogen todas las actividades dentro de las competencias que le corresponden a todas esas entidades. Están los ministerios, están las fuerzas públicas, está la Defensoría del Pueblo, está obviamente la Fiscalía General de la Nación. Son 8 pilares. Con ello superamos con creces lo que estaba previsto en los acuerdos. El compromiso del presidente Duque y de este gobierno con la seguridad de los excombatientes que están en proceso de reincorporación es indeclinable, es férrea, es absoluta. Hemos reducido todos los índices de violencia en contra de los excombatientes, pero el objetivo es llegar a 0 ataques, 0 homicidios. Bueno, todas estas personas que están con el tema del PDD y con la Consejería para la Paz, todo lo que se está trabajando con Paz con Legalidad, sacaron un informativo de la Paz con Legalidad. Este no nos lo enviaron nuestros compañeros de comunicaciones, sino me lo encontré en YouTube. Vamos a verlo, muy interesante. El Consejo Regional ampliado en Villavicencio, gobierno ratifica el compromiso con la seguridad y la reincorporación de los excombatientes. Avanza en el Cauca la formalización de tierras. En el país se han entregado más de 22.000 títulos a campesinos. Mejoramiento de las vías terciarias facilita comercialización de productos de las zonas rurales. En el TikTok de la semana les contamos qué es la paz con legalidad. En el sur de Bolívar, algo maravilloso está pasando. Bienvenidos. En Villavicencio se llevó a cabo la jornada que lideró el consejero presidencial Emilio Archila con los excombatientes de las FARC que en noviembre se reunieron con el señor presidente de la República, Iván Duque. Participaron delegados de las entidades de gobierno responsables de las más de 50 medidas de seguridad que están en marcha para proteger a los excombatientes. Llegaron de Arauca, Meta y Casanare para participar en la mesa de articulación de seguridad y en el Consejo Nacional de Reincorporación Territorial acordado con el jefe del Estado en noviembre. Estamos avanzando de una manera muy significativa, que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos desune, y que en particular este tema de proteger a los combatientes es uno de aquellos en que no puede haber ninguna diferencia, ninguna voz disidente, en que tenemos que seguir avanzando. Archila recordó que el gobierno ha ido más allá del acuerdo al extender las garantías que terminaban en agosto de 2019 y lograr la creación de más de 2.000 empresas y la generación de más de 5.000 empleos fijos, por más del 85% de excombatientes en salud y pensión. El tono de las conversaciones fue cordial y positivo, al decir de los participantes. Y lo importante es que hubo un espacio amplio, muy amplio, para hacer las diversas manifestaciones e iniciativas que se lograron hoy de parte de todos los representantes del territorio. Establecimos unas agendas con las alcaldías, con las gobernaciones, en materia de productividad, en temas de hábitat y vivienda, en materia de acompañamiento institucional, para fortalecer y acelerar, como fue el compromiso por parte del gobierno, el proceso de reincorporación. Esa es una apuesta significativa.
Seguiremos con unos planes de trabajo muy focalizados. Para las autoridades de la zona que sufrieron durante más de 50 años el impacto de la subversión, es hora de que se acaben todas las violencias. Que el gobierno nacional, aparte de la oferta institucional que hoy tenemos todos los alcaldes del país, tenemos una bolsa aparte que corresponde al 7% de las regalías petroleras de este país. Eso significa que allá hay recursos suficientes para hacer inversión en estos municipios. El próximo CNR territorial se efectuará dentro de pocas semanas en la ciudad de Popayán. Durante este gobierno, la Agencia Nacional de Tierras ha titularizado y adjudicado más de 22.000 títulos de propiedad rural. Yo llegué a mi predio hace 14 años y con mi esposa y mi hijo. En mi finca tengo sembrado café, tengo mi iniciadero, mi secadero, la casa bien arreglada. A través de Mercicor y la Agencia de Tierras fui beneficiario por el título de mi propiedad. Me siento muy feliz y orgulloso, porque pues uno ya se siente dueño del predio. Al otro día tenía documento, uno casi no tiene nada, pero ahora me siento muy orgulloso de tener mi predio con mi familia. El título es más que un papel, me siento muy orgulloso por eso. Ya con el título puedo acceder a un crédito, ya se lo puedo dejar a mi esposa, a mi hijo. Yo agradezco a la Agencia de Tierras por haberme dado el título, me siento muy orgulloso. Y mando un mensaje a todos los campesinos que sigan aprovechando este programa y que saquen sus títulos, que no nos cuesta nada. En la implementación de la política Paz con Legalidad, el mejoramiento de vías terciarias es fundamental para facilitar la comercialización de los productos. La paz es con hechos. Mi nombre es Camila Pardo. Nos encontramos en el municipio de San Jacinto del Cauca, vereda Mata de Caña. Hago parte de la asociación Azoagromadeca, que es una asociación conformada por pequeños agricultores de la región. En el invierno más bien uno no podía andar ni en las motos ni en los carros porque hay mucho hueco, la tierra es muy blanda, mucho barro y prácticamente no podíamos sacar nuestros productos, muchas veces se nos perdían, bajaba el precio ya que había que pagar más precio para poder sacarlo. Se está haciendo una placa huella la cual nos ha beneficiado mucho. Nos ha beneficiado mucho porque ya llegan a comprar nuestros productos directamente acá a nuestra región. ¿Qué estamos viendo a futuro? Pues montar nuestra propia compra de arroz y ya comercializarlo acá, ya vender el arroz ya, como se dice acá, pilado. Mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en la ruralidad se logra con la adopción de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Los PEDET transforman la vida de miles de colombianos. Veamos este informe que nos ha preparado Jorge Bermúdez. Con ritmos propios del sur de Bolívar, terminó la sesión PEDET en la que participaron los alcaldes de Yondó, Antioquia y 6 municipios de Bolívar. Los alcaldes comprometidos con nuestra estrategia de cuidar el medio ambiente van a financiarnos 400 contratos de los de pagos por servicios ambientales. Tan irreversible como esos 8 kilómetros de placa huella que le permitirá a los vecinos de las veredas Caño Negro y Caño Bonito no solo mejorar su calidad de vida, sino sacar al mercado los productos que cosechan. Una obra que tuvo un costo de 11.000 millones de pesos. Además del corte de cinta, el consejero acompañó el inicio de obras en Puerto Los Mangos de 3 sistemas de alcantarillado. Va a generar un impacto que trasciende porque las aguas que se estaban depositando y que se estaban vertiendo directamente al río Magdalena van a tener un tratamiento a través de unas plantas de tratamiento de aguas residuales. Los 4.000 millones de pesos de costo de la obra fueron aprobados por el OCAT Paz de las regalías por la explotación de hidrocarburos. Son hechos de paz reales que llegan a municipios apartados, a zonas donde esto se convierte en una oportunidad para sus comunidades y que hoy, gracias al equipo de la Alta Consejería Presidencial, se vuelve una realidad. Lo celebramos, acompañamos esta iniciativa y estamos listos para seguir apoyando que se haga la paz y se mantenga la paz con legalidad en el territorio a través de estos recursos. La inversión social en municipios PEDET del sur de Bolívar supera los 53.000 millones de pesos. El 48% de las sentencias de restitución de tierras proferido por la justicia beneficia a mujeres.
La más reciente fallada fue a favor de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Zulia en el norte de Santander. Así es, Clara. La justicia ordenó el fallo que ampara a 46 mujeres víctimas de la violencia en el Zulia, norte de Santander, con el reconocimiento del enfoque diferencial y ordenó la restitución por equivalencia, lo que significa que se entregará un predio de 3 hectáreas similar al que perdieron, en el lugar donde prefieran reiniciar sus labores del campo. Nuestras metas o nuestro objetivo es poder volver a retomar las actividades que teníamos cuando empezamos la asociación. Nuestro objetivo siempre ha sido propender por el bienestar de las mujeres del campo. Esa es nuestra gran meta. Estoy muy satisfecha de ese proceso que Restitución de Tierra nos ha dado y dándole gracias a Dios y a nuestro presidente. La vocación de las mujeres de Amusi está relacionada con la elaboración de productos cárnicos de cerdo con los que producen chorizos que comercializan en mercados locales del área metropolitana de Cúcuta. Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras hará seguimiento a la implementación del proyecto productivo para toda la asociación, fortaleciendo el empoderamiento, liderazgo y la seguridad alimentaria de sus familias y la región. Este es el informativo de La Paz con Legalidad, la política del presidente Iván Duque para apoyar a las víctimas, para acompañar a los 13.000 excombatientes en su paso a la legalidad, para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para conocer los detalles de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y para obtener el desarrollo integral de nuestras zonas campesinas, de nuestras zonas rurales, acabar con las brechas que nos separan a unos y a otros colombianos, todo con enfoque de género, todo con enfoque étnico. En el TikTok de la semana, Gustavo Andrade nos cuenta qué es la política Paz con Legalidad. Nuevamente cumpliéndole a las comunidades 8.7 kilómetros en Yondó, 11.000 millones de pesos, 1.000 personas que van a ser beneficiadas. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir el TikTok de la Consejería Estabilización Colombia y las redes sociales que encuentran como @posconflictoco y @EmilioJArchila. Hasta pronto. Mis queridos, así avanza La Paz con Legalidad. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias, historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Cayó nuestra Guaca Millonaria. 5 millones de pesos. Ganó una feliz usuaria del barrio La Castellana, que estaba inscrita en la Guaca Millonaria, al día en el pago de su factura del agua y conectada a nuestra velada cultural virtual el pasado viernes 26 de marzo. Nuestro acumulado empieza a crecer nuevamente. Prepárate, porque el próximo ganador puede ser tú. Sorteos millonarios. En las 5 del día. 1. Plan de recuperación integral del Canal Bogotá. El objetivo es lograr su recuperación total, convirtiéndolo en un espacio seguro y
ambientalmente sostenible es obtener un aprovechamiento similar a que genera el malecón. Ahí hay dos cosas interesantes. Lo que se está haciendo con el canal y el proyecto que ya se está trabajando con el parque lineal en Sevilla. Estas son obras que muy buenas, muy bien para la ciudad, además de que pues generan también empleo, pero lo más importante es que le cambian la cara a la ciudad. Y en el momento, a veces las personas no entienden por qué toca, por ejemplo, hacerlo del parque lineal en Sevilla. Eso va a cambiarle el aspecto a esa zona, va a integrar con muchas posibilidades a las personas de ese entorno a tener una vida mucho más productiva y mucho más activa. ¿Por qué? Porque en la medida que se embellecen los lugares y se prestan servicios para que la comunidad disfrute de ellos, pues se mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Eso a mí me parece muy bien, a pesar de que ha tenido críticas y muchas personas dicen que hay otras obras de prioridad, pero considero que las dos obras, tanto del parque lineal como lo del canal de Bogotá, me parece, el canal de Bogotá es indispensable hacerlo y se está haciendo. Las 2 de las 5 del día. Miren, hoy le imputaron cargos a Sergio Fajardo. Realmente yo considero aquí, en el Magazine Informativo y Consciente, pensamos que no es bueno que se judicialice la política, ni que la política, no es bueno que se judicialice la política, pero tampoco es bueno que la justicia se politice. Realmente, imputarle cargos a Sergio Fajardo en ese momento, cuando se está hablando de todo el tema de campaña, pueden suceder dos cosas. O pueden suceder, no, suceden dos cosas. Que unas personas lo toman como que la política se está judicializando, que es un tema contra él para ponerle obstáculos en su carrera a la presidencia. Y va a haber otro grupo que va a decir, no es posible que no hasta ahora lo van a investigar. De todas maneras, es algo que si había que investigarlo, se ha ido a hacer hace tiempo. Ese momento no es el momento adecuado, más en la situación que está pasando el país. Vamos a esperar qué le puede significar de forma legal esa imputación de cargos a Sergio Fajardo. La tercera. Estuvimos en una rueda de prensa organizada para rendir el informe de la gestión de Sergio Entrena. Como ustedes saben, porque ya lo habíamos contado acá, que Sergio Entrena hasta hoy estaba como director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Realmente, de una forma que deja muchas preguntas y muchas inquietudes a la ciudadanía. En poco tiempo, la Cámara de Comercio ha tenido dos directores ejecutivos, Héctor Santaella y Sergio Entrena. Y la verdad, el 90% de la ciudadanía piensa lo mismo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en la Cámara de Comercio? Que han querido sacar por la puerta de atrás a dos líderes que han estado, que los dos hicieron excelente gestión en el tiempo que estuvieron en la Cámara de Comercio. Sergio Entrena nos mostró con todos los procesos que se trabaja ahora, todas las obras. Realmente no vamos a hacer un inventario de todo lo que él hizo, porque aquí se le ha estado haciendo seguimiento. De hecho, cuando él se posicionó en el cargo, yo me acerqué a él y se lo dije. Dije, a mí me gusta la Cámara de Comercio, yo quiero la Cámara de Comercio, y siempre le he hecho seguimiento a todo lo que está pasando en la Cámara de Comercio. Sabemos que aquí hay, como decimos los nortesantanterianos, hay un chicharrón de orden legal, pero haremos veeduría a su gestión. Él se rió, pensó que eran mentiras, pero no. Ahí estuvo Magazine Informativo bien consciente, pendiente y además apoyando, porque ya se traía un trabajo que Héctor Santaella también hizo. Muy interesante el trabajo que Héctor Santaella hizo. Ellos abrieron la Cámara de Comercio, de verdad se pusieron como ejecutivos, como corresponden a gerenciar una empresa.
¿Qué le tocó hacer a Sergio en plena cuando llega allí? Cuando él llega allí con todas esas capacidades que él tiene y con toda la experiencia que él tiene, él forma cambia la estructura de los puestos que hay en la Cámara de Comercio y hace las vicepresidencias. Pero mire que estábamos mal informados. Lo que yo había entendido y lo que muchos habíamos entendido era que él había contratado unas personas nuevas a las que les estaban pagando unos sueldos muy altos y que había creado estas vicepresidencias. Y resulta que eso no pasó así. Las personas de las que se han estado mencionando, y no las voy a mencionar yo para no involucrarlas en el tema, sobre todo a una que se ha hablado mucho en contra de ella porque está casada con un político, esa persona tiene 15 años laborando en la Cámara de Comercio. No han metido gente nueva, es esa gente que ya estaba allí. Lo que pasa es que con el personal que estaba, lo que hizo fue hacer unas estrategias, como lo hacen los líderes de ahora, para que las cosas funcionaran mejor y él pudiese descongestionar un poco, porque si todo llegaba directamente a su oficina, pues no le quedaba tiempo de gestionar todo lo que él gestionó. Con esos no nombramientos nuevos, lo que hizo fue ajustarlos en unos cargos, más ese ajuste no significó que él le tuvo que ajustar los sueldos, es decir, subir los sueldos. Por los mismos sueldos los pusieron en esos cargos. Pero además de eso, tampoco es cierto que por estar en esos cargos, entonces ellos tuviesen acceso a unos presupuestos para manejarlos como ellos querían. Eso no pasó así. Es una mala información que nos habían bajado a los medios de comunicación. Yo era una de las que tenía esa información y prefiero siempre esperar a preguntarle al que es el que realmente sabe, no ponernos a especular. Ustedes no me escucharon especulando estos días, ni siquiera había hecho un pequeño comentario acerca de lo que está pasando en la Cámara de Comercio. Dentro de todo el proceso de la rueda de prensa, los periodistas, después de que él nos mostró su informe, empezaron las preguntas. Y de esas preguntas yo quiero compartir con ustedes algunas respuestas. Pues realmente son casi todas las respuestas. Solo que algunas preguntas que tienen los periodistas, algunas son un poco repetidas. Entonces, está toda la rueda de prensa. A él le preguntamos, ¿qué es esa gestión? ¿Por qué pasó todo eso, no? ¿Por qué de la noche a la mañana él se va de la Cámara de Comercio? ¿Y quién toma esa decisión? Mire lo que Sergio Entrena nos contestó. La estrategia de la Cámara de Comercio de Cúcuta se llevó a cabo de la manera que tenía que ser, siguiendo todos los procedimientos, y se llama el Plan Activa 180. Ese Plan Activa 180, en su trámite legal interno, se presentó a la Junta Directiva y la Junta Directiva lo aprobó en su totalidad. Fue una votación unánime. Después de los resultados que esa planeación estratégica me dio, de todos los lineamientos que me impartió, yo tomé la decisión propia, pero consultándolo, no todos, pero la gran mayoría de los miembros de la Junta, les socialicé y les mostré la reestructuración que se iba a llevar a cabo. Lo que les comenté fue un tema de organización empresarial, con una visión con prospectiva para la Cámara de Comercio de Cúcuta, adoptando las metodologías que están funcionando ya. Es que lo que yo adopté fue en pro de, uno, optimizar todos esos procesos internos, dos, hacer más ágil la toma de decisiones, porque todo tenía que pasar por mí, todo tenía que pasar por mí. Yo lo que hice fue empoderar a mis equipos, darle la confianza a ellos y que entre todos decidiéramos, pero sí con unos lineamientos claros. Este tema es uno de los temas que yo sé que se han mencionado, no fue del agrado de algunos, pero yo considero que uno, seguí todos los procedimientos como lo marca la ley y nuestros estatutos internos, y las cosas se hicieron como tenían que hacer. La institucionalidad, y vuelvo y lo digo, aquí estamos hablando de la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene 105 años. Es que esto no es que soy yo en este momento, porque sabes que esto
continúa, esto ha marcado la historia de nuestra región, el desarrollo, aquí se ha forjado, todo lo que vemos se ha forjado en la Cámara de Comercio de Cúcuta. ¿Qué viene? Yo lo que deseo para mi Cámara es que haya tranquilidad, que los equipos se mantengan, que el personal esté tranquilo, que puedan seguir día a día trabajando, laborando, sin complicaciones, que las decisiones que se tomen, como siempre, sigan siendo en pro de la Cámara de Comercio de Cúcuta y que se garantice siempre la estabilidad. Ya hay unos temas internos que tienen que dejar claros, pero todo el marco regulatorio, todo el marco legal está claro. Eso no se va a truncar nada y esto continúa. Y yo lo que les pido a todos ustedes es que por favor sigan rodeando la Cámara de Comercio de Cúcuta, porque la Cámara de Comercio de Cúcuta es de ustedes, es de la región, es de Cúcuta, de los empresarios, de los gremios, de los tenderos, de los comerciantes. La Cámara de Comercio es de todos. Queridos, cuando les preguntamos al doctor Sergio Entrena qué esperaba él que sucediera con todo ese proceso que hizo en la Cámara de Comercio, esa continuidad, y además recordemos que se viene una persona a trabajar por 3 meses en ese cargo, pero es una persona que ya estaba contratada por la Cámara de Comercio, tenía un contrato con la Cámara de Comercio. Vamos a pensar constructivamente. Vamos a suponer que la junta directiva no sabía que esa persona tenía ese contrato, pero cuando a él íbamos a suponer que él tampoco sabía que lo iban a proponer, pero cuando a él lo proponen, él inmediatamente tiene que hablar y decir que estaba impedido porque tiene ese contrato. No sabemos qué situación legal va a pasar ahí para que él pueda a partir del lunes hacerse cargo como director ejecutivo de la Cámara de Comercio. También le preguntamos acerca de esa otra parte legal, este problema legal que es viejo, porque de ese problema no tiene absolutamente nada que ver ni Héctor Santaella ni Sergio Entrena. Es un problema muy viejo del software, que esa plata parece que se perdió, y de otra situación legal, problema, como digo yo, chicharrón, que hay allí, que es de orden legal. Esos dos partecitas, el tema del software y todas esas cosas de orden legal que están pendientes, que son viejas y bajo las cuales no intervino Sergio Entrena, no tuvo nada que ver con eso, no es su responsabilidad, ni siquiera lo tocó ni se ocupó de eso, porque eso es un proceso que está ante la ley. Eso es un proceso que está ante la ley. Él no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, le hicimos esas preguntas, pero es solo lo que él nos trae. Nuestra Cámara de Comercio tiene una junta directiva que es autónoma en sus decisiones y obra conforme a los lineamientos establecidos. Yo creo que aquí no es que haya fallado nada, son momentos y son determinaciones que ellos están bien considerar. Y hay que tenemos que seguir rodeando la Cámara de Comercio, seguir blindando a nuestros empresarios, tenemos que seguir participando en todo esto. ¿Qué sigue? Que continúen los programas, que sea el que sea que llegue, que continúe con todos estos lineamientos. Ya hay una ruta clara, ya hay un plan estratégico, ya hay programas andando, ya hay gremios trabajando con la Cámara de Comercio, ya hay un plan de trabajo. Que no se alteren, que siga adelante, que esto está hecho para los empresarios. No es que yo lo saqué de tantas cosas que uno ha visto, estudiado, trabajado, listo, las vine y las implementé, pero apoyado en todos esos insumos que yo saqué de la región, y esto es para todos. Entonces, yo espero que todo continúe para bien de todos los empresarios, con ese plan de trabajo que se viene haciendo, con unos equipos comprometidos, unidos, que no se acabe con esa unión al interior de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que ya se ha logrado, y siempre como miembro de esta Cámara, porque fueron 6 meses, pero me la llevo en el corazón y la llevo como mía. Es que no soy yo ahorita, ustedes saben, mi papá, Pedrucho, esto es de la familia, siempre hemos dado todo por la región, entonces, y la Cámara también es un gran honor en esto, por lo cual esos temas de junta, yo lo que siempre, y lo que les digo es que trabajen juntos, trabajemos juntos y pensemos siempre los empresarios, y que
si llegase a haber cualquier tipo de aspereza, me interesa que siempre la solucionen en pro de la región. Yo por lo tanto en este momento vuelvo y me someto y acato las decisiones de mi junta. Ellos son los jefes, ellos son los que mandan, y a ellos también estoy agradecido porque ellos me dieron esa oportunidad. Estos 6 meses también fue una junta que en ese momento se unió y estuvo apoyándome y por votación unánime. Es que yo cuando me presenté, no fueron solo los 9, fueron los 18 que me apoyaron, los 9 principales que tienen voto y los 9 suplentes, fueron los 18. En estos momentos, claro, ¿qué está pasando? Ellos tienen que llegar a unos puntos de diálogo en pro de la región. Yo creo que se está haciendo en eso. Por eso en ese momento creo que lo que el parte para toda la comunidad, para todos los empresarios, para todo es que rodeemos nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta, seamos todos veedores pero con el corazón y apoyémosla y sigámosla sacando adelante entre todos. Y rodeemos también en la junta directiva, apoyémosla y que tome las mejores decisiones en pro siempre de nuestro empresariado, de todos los empresarios, de todo el sector comercial, de todos los gremios productivos, para eso es que estamos y eso lo hemos querido. Como dijo papá, como hijo mío, frente en alto, todo en el marco de la ley lo hizo. Todo, no tengo nada que esconder, nada. No tengo nada que esconder. Es más, si ustedes ven todos los procesos, las convocatorias, ustedes siguen las redes de la Cámara. Todos los sacamos abiertos, al aire. Todo, todo. O sea, yo por ejemplo me la sacan abierta, convocatoria abierta. Llamen a la gente, que participen los empresarios de la región. Esto tenemos que sacar. Y eso fue también el tema de la descentralización. Una Cámara abierta a todos los empresarios, con procesos claros, transparentes. Todo salió ahí. Estamos convocando para todo. Y ustedes pueden llevar registro de eso si siguen nuestras redes sociales, como yo sé que todos ustedes lo hacen, han visto todos esos procesos. Todo lo hemos sacado al aire, todo de cara a la comunidad. Yo espero que continúe esta historia. Es que esta historia no es mía, esta historia la creamos todos juntos. Esta historia es una época difícil, una pandemia que nos llegó, una reactivación que enfilamos todos juntos, un trabajar de la mano, con el pecho hacia adelante y jugándonos la vida. Pero es que ustedes lo saben, nos jugamos la vida todos en esta pandemia, nos la jugamos por la tierra. Y esto tiene que seguir, por eso les decía que hay unos lineamientos, un plan estratégico, hay programas, hay temas que ya están andando y que tienen que continuar. Por eso mi llamado es a que ustedes rodeen a la Cámara, pero en el buen sentido, en que ustedes saben todo lo que están dando, ustedes han visto todo eso, que por favor continúe todo, que no dejemos desatendidos nuestros gremios, nuestros tenderos, nuestros comerciantes, la gente informal, que no dejemos desatendidos los informales. A los informales tenemos que apoyarlos, como emprendedores que son, darles, ayudar a dar ese cambio de la formalización, pero a que estén fortalecidos, que sean emprendimientos de impacto, que generen valor, que generen trabajo, que generen estabilidad en la región. Entonces, mi mensaje y mis sueños, que eso no quede ahí. ¿Qué me quedó faltando, Gabriel? No, pues imagínate el plan que tenía yo para toda la región, para los empresarios, para no, pero es que esto si no es por aquí, por otro lado lo sacamos adelante. Ustedes tengan los planes. Y esto, las ideas y para lo que yo me he formado, para lo que me han criado, para lo que he vivido, ha sido para darlo todo por mi tierra. Y yo sigo. Mis queridos, ante la pregunta que le hicimos a Sergio Entrena, hijo, ¿qué había sentido él y qué había pasado si era que ya el día que le dijeron que se retiraba de la Cámara de Comercio, él ya sabía cuando fue a esa junta, porque a él lo citan a una junta o convoca una junta, se sientan a trabajar y cuando empiezan la junta siempre uno dice los temas del día, pongamos que eran 10 temas. Entonces el tema 11 pues debía ser que alguien iba a pedir, o concretamente la persona que pidió que él saliera lo iba a hacer. Pero no, trabajaron los 10 temas y de último esta persona, el señor Fernando del Porte, expone que él salga de la Cámara de Comercio y ahí mismo propusieron la persona que lo va a reemplazar mientras se hace una nueva selección que va a ser por un concurso. Cuando le preguntamos a Sergio Entrena si él cuando llegó a la reunión lo sabía o fue una sorpresa y cómo lo tomó, eso fue lo que nos respondió. ¿Cómo tomé yo esta determinación? Uno, me sorprendí, soy honesto.
Esto no estaba planeado. Yo no lo sabía. Dos, se dio en un momento, como ustedes lo saben, que venimos trabajando todos, haciendo las cosas más que bien. O sea, le hemos dado un giro a eso, a que no resultados positivos por todos lados. Pero vuelvo y lo digo, yo acato las decisiones, las consideraciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y es decisión de ellos. Y yo me someto y acojo sus lineamientos y aquí estoy para lo que ustedes me necesiten siempre. ¿Cómo tomé yo esta determinación? Pues yo en ningún momento me superé y todo lo hice conforme tiene que ser. Y en el segundo, si me preguntaron la verdad, no. Ese es un tema que, el tema de la convocatoria, eso fue un tema que se trató con un miembro de Junta previo a mi designación. Él me lo manifestó. Yo dije, yo siempre me someteré a las decisiones de la Junta, pero eso no lo tenían ellos consensuado. Y ese fue el punto en que se propuso para mi salida, el tema de la convocatoria, y se hizo no en el orden del día de la Junta Ordinaria del pasado jueves, sino en el punto de proposiciones y varios. Después de 5 o 6 horas que llevamos en la Junta, llegó ese momento. No estaba en el orden del día. Entonces yo lo desconocía. ¿Cómo me tomó? Por sorpresa. ¿Qué me generó? Una gran tristeza. Pero ¿cómo se salgo? Con la frente en alto y con la satisfacción de haber cumplido. Es como un misterio todo lo que pasó allí. La verdad, estuvimos comentando con otros compañeros ahí en la rueda de prensa cuando Sergio nos cuenta que él llega y hace unos movimientos, cambia a unas personas de puestos, cambia los roles de esas personas, no fue que contrató, sino que ya estaban allí, se cambian los roles. También nosotros teníamos una información que en algunos cargos de la Cámara de Comercio se estaba trabajando como juez y parte. Eso lo vamos a investigar, más informativo y consciente lo va a investigar un poco más, y de eso vamos a hablar la otra semana. No quiero adelantar, solo les adelanto que lo vamos a contar acá. Pienso que la información que tengo la tengo que verificar, que sea como la entendimos, como nosotros la entendimos. Primero quedó claro que no fue que esa persona, para preferir no nombrar, esa persona que es casada con un político, entonces el político le exigió que le diera la vicepresidencia, ¿no? Que la nombrara, ¿no? La señora ya estaba trabajando ahí en la Cámara de Comercio. Él lo que hizo fue articular unos cargos con unas funciones, que no significó incrementar la nómina, como dijeron, que era que la nómina había subido un montón, que no incrementó tampoco que les iban a dar unos presupuestos, no significó tampoco que les iban a dar unos presupuestos nuevos a ellos o que se iban a trasladar unos presupuestos para que ellos estaban, para que pudieran acceder a esos presupuestos. Eso no fue así, eso quedó muy claro con preguntas concretas que digamos que el 90% de los periodistas de Cúcuta estuvimos hoy ahí y todos hicimos preguntas reiterativas y además preguntas concretas, incluso con nombres concretos, con nombres precisos. Pero yo prefiero ir con calma y verificar muchas cosas. Lo cierto es que lo que nosotros vemos, o lo que yo, así informativo ven, es que esos juegos, digamos, estrategias que él creó para poder articular los cargos que ya habían con unos nuevos cargos para que fuera eficiente el manejo de la Cámara de Comercio y el poder tener el tiempo de hacer toda la gestión que hizo. Eso puso en peligro ese matrimonio que había ahí, que es el juez y parte a algunas personas. Eso seguramente incomodó bastante a algunos. Pero lo que yo también pienso, porque ahora le vamos a echar la culpa a la Junta, de que han salido dos personas muy trabajadoras, muy interesantes, dos líderes de la ciudad
como fue Héctor Santaella y como fue Sergio Entrena en muy poco tiempo, y además que lo sacaron de una forma que no es correcta, porque dos personas que ponen el alma allá, trabajan como han trabajado ellos, no los pueden sacar por la puerta de atrás, porque ellos no han cometido absolutamente nada, en ninguna cosa mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que también nos damos cuenta es que son los que están utilizando para desviar la atención de problemas que son viejos, que están mucho antes de Sergio Entrena, están mucho antes de Héctor Santaella. Son problemas viejos y delicados porque son problemas de mucho dinero. Eso está en manos de la ley y vamos a investigar también qué está pasando con eso. Le debo esas dos noticias. Lo que también es cierto es que hay mucha inconformidad, porque muchos programas que se estaban trabajando, que se estaban adelantando, algunos miembros de la Cámara de Comercio, de todo, agremiaciones, que han articulado un trabajo con la Cámara de Comercio, que han estado desarrollando actividades para ayudar a todo el gremio. Entonces las directivas de esos gremios también se preguntan qué va a pasar ahora y que la Cámara de Comercio no puede continuar de esa forma. Ellos, algunos quisieron ir a la rueda de prensa, no, Sergio Entrena no los había invitado, pero ellos se enteraron y llegaron allí. De hecho, algunos periodistas ya los habíamos llamado y ya les habíamos hecho preguntas, porque queríamos llegar a la rueda de prensa sabiendo algo. Ya les habíamos hecho preguntas, todo esto, pues de esa manera también ellos se enteraron y llegan al sitio donde estábamos haciendo la entrevista, y también los periodistas tuvimos oportunidad de hacerle muchas preguntas a ellos. Pero vamos a escuchar lo que en su primera declaración nos hace el doctor Wilman Tarazona. Él representa al grupo GAE, que es un grupo de empresarios líderes acá en la ciudad, y también representa los empresarios de los que son los supermercados y algunas industrias que están haciendo en torno a lo que son los supermercados. Entonces, él representa esta línea. Y también estuvo una persona que está representando lo que es la moda y confecciones. Vamos a escucharlos a ellos todos, lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Podríamos mostrar también las entrevistas que hicimos antes de la reunión, de la rueda de prensa que hicimos estos días, preguntarle a esas agremiaciones que de alguna manera han estado trabajando articulado con la Cámara de Comercio. Y todos tienen la misma preocupación. Vamos a escuchar lo que nos dicen ellos. Yo me invité solo, porque la idea era que nosotros somos parte del problema o somos parte de la solución. Y ustedes, como nosotros, somos parte de la solución. Nos duele la ciudad, pagamos impuestos. Solamente el sector confección y el sector comercio y el sector, el sector moda, estamos hablando de 80.000 empleos directos. Por eso nosotros con la alcaldía hemos buscado que hablemos de la formalidad y de la legalidad y no abrir espacios en la calle, sino generar que todo el mundo tenga su Cámara de Comercio, tenga su luz y que aporte. Entonces, qué bueno poder que haya esta oportunidad. Muchas gracias. Cedo aquí a mi compañero. Una buena gestión que están organizando, como lo hizo el doctor Sergio Entrena, donde visualizó al sector moda como en más de 30 años no se pudo hacer. Llegó una visión joven, donde trabajó, donde los proyectos salieron adelante, donde las ferias, a través de la forma virtual, que era donde nos permitían, se gestionaron, las empresas empezaron a visualizarse aún más a nivel nacional, y nos escucharon, que fue lo más importante como tal. Entonces, de antemano, pues agradecerle toda esa gran gestión que realizó. Estamos totalmente en desacuerdo de las decisiones que está tomando Junta Directiva. Están cortando los procesos muy mal y hay que prestarle mucha atención a estas decisiones que va a tomar posteriormente de la salida de Sergio Entrena. Agradecerles a ustedes, y ustedes son los que van a transmitir toda la verdad de este proceso y revisar
quién será nuestro nuevo presidente de la Cámara de Comercio, que siga actuando para el sector empresarial y no para una junta directiva que puede estar tomando decisiones para su interés propio. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos, con el tema de la Cámara de Comercio nos quedan pendientes varias cosas. Realmente nos quedan muchas inquietudes. El tema legal, esos casos que son antiguos, que no tienen nada que ver con los últimos presidentes ejecutivos que ha tenido la Cámara de Comercio. Y nos queda pendiente también el tema de la convocatoria, ¿no? Le preguntamos a Sergio Entrena si él va a participar de esa convocatoria, va a concursar en ella, y nos dijo que sí. Esperamos que le vaya muy bien. Es un caballero que se ha dedicado a estudiar y a prepararse para servirle a la ciudad. Realmente son varios los temas, pero vamos a mirar y vamos a esperar al lunes. ¿Qué va a pasar el lunes? Si se va a posesionar la persona que tiene un contrato con la Cámara de Comercio, si él va a renunciar al contrato o cómo se va a manejar esa parte. De todas maneras, aquí le estaremos contando. También estamos alerta a hablar con varios empresarios que nos han llamado a Magazine Informativo y Consciente y dicen que tienen declaraciones que dar. Pues esperar que pase Semana Santa, porque ya mañana entramos en estado de meditación y recogimiento. Una noticia muy interesante para Cúcuta, queridos. Instalarán estación de servicios para carros eléctricos en Cúcuta. Vamos a hacerle seguimiento a eso también. Y lo que ustedes sepan me lo pueden contar por el WhatsApp. Síganos en el Facebook de Magazine Informativo y Consciente. Síganos, que no solamente está Noticias, es decir, lo que trabajamos a las 6 del noticiero que hacemos a las 6 de la tarde. También durante el día se están bajando noticias. También nos pueden ver en el Facebook de Magazine Informativo y Consciente, y también nos pueden ver en la página web. También en la página web subimos noticias, tenemos noticias regionales, nacionales, internacionales, política, medio ambiente, artículos. Si usted escribe un artículo, mi querido, me lo pueden pasar, ya saben, al 315-8941-614. También la parte social, ustedes saben que me ha costado muchísimo trabajar con esa parte. Si ustedes tienen actividades que van a beneficiar a otros, nos pueden contar y nosotros estamos ahí para apoyarlos a ustedes. Las últimas recomendaciones para estos días, jueves, viernes y sábado santo, bueno, y el domingo de resurrección. Recordemos que es Semana Santa con COVID-19 y que COVID-19 está ahí, en las casas, en los carros, donde nos montamos, en lugares donde vamos, donde estamos. Que por lo tanto toca estar lavándonos las manos. Yo me sorprendo cuando veo a la gente en la calle comiéndose un pastel, o que se paran en un lugar y compran algo, lo cogen con la mano. O sea, yo me sorprendo de ver eso. Digo, pero ¿será que estamos viviendo en dimensiones diferentes? ¿Será que esta persona no se ha enterado de lo que está pasando? Tengamos mucho cuidado con eso, por favor. Los contagios han crecido y podemos llegar a lamentarlo profundamente. Para mi opinión, yo hubiese querido una Semana Santa con mucho más restricciones, pero también entendemos que hay una parte del comercio y que tenemos que buscar la normalidad, porque no es que COVID-19 se va a ir cuando nos vacunen. O sea, no es que se va a ir inmediatamente, eso es un proceso, y de eso también ya hemos hablado bastante acá en este programa, y ustedes lo han visto por todas partes, ¿no? Entonces, el gobierno dijo, el gobierno regional, aquí en Cúcuta, el alcalde dijo que iban a mirar cómo hacían para que se acelerara un poco el tema de la vacunación. En mi opinión, aquí está muy lento el tema de la vacunación. Estamos muy atrasados con el tema de la vacunación. Entonces, ojalá se pongan las pilas todos y podamos acelerar un poquito el paso, porque hay que salirle adelante al tema del COVID-19. Si va a conducir, ya sabe que con todas las medidas, recordemos que el retorno para las personas que están afuera es preferible, o que se vengan muy temprano el domingo, y los que se pueden quedar hasta madrugar el lunes mejor. Pero no nos vengamos todos a la vez, porque se nos forman las congestiones. Mucho cuidado en las carreteras. También recordemos
que estamos con una enferma. El sábado tenemos programa, 4 de la tarde. Entonces, nos vemos el sábado y nos escuchamos el sábado. Que Dios los bendiga. Que mañana viernes y el sábado hagamos ese inventario del que les he estado hablando, para que podamos soltar y dejar ir lo que nos sirve para nuestro bien más privado. Mire que cuando vemos casos como el de la Cámara de Comercio, pensamos que todo eso está compuesto de personas. No son máquinas, son las personas, ¿no? Y todas estas situaciones son bastante discordantes, ¿no? en todas las áreas. Se debe a la calidad de personas. Allí hay muy buenos trabajadores. De eso también estoy pendiente. La Cámara de Comercio es un personal de mucho tiempo que es muy, muy, muy bueno y que ama la Cámara de Comercio y ama la ciudad. Pero 3 o 4 lunares hacen un desastre. En la Junta Directiva también hay gente muy, muy interesante, muy buena. Yo conozco muchos que son unas grandes personas, pero son personas muy correctas. Pero por ahí 1 o 2 lunares también hacen estragos. Entonces es muy importante que todos nos pongamos en una sintonía de lo justo, de lo bueno, de lo puro, de lo que es para beneficio de nosotros y beneficio de la. Sábado 4 de la tarde, los quiero. Que Dios los bendiga.